por madrileños y eso está muy bien. Y vamos con nuestra sección de salud. Porque el otro día, fíjense, estábamos pues leyendo las cosas que hay, las actividades en la Comunidad de Madrid, y nos resultó curioso la iniciativa de aprobar un protocolo para los más pequeños en caso de ictus. Bueno, nos pusimos a remover un poco todo lo que había detrás de esa iniciativa, María, y nos encontramos con una mamá coraje. Con una madre coraje que se llama Paloma, que está hoy aquí con nosotros. Mira, hemos traído a 3 personas hoy muy especiales. Mira, Paloma Pastor, que es una madre que se ha propuesto a raíz de una historia que ahora nos va a contar. Paloma, buenos días. Buenos días. Que cuando se produzca un ictus en un niño se active el código ictus en la Comunidad de Madrid. Viene también con Majés, que es su hijo, Majés Mateos. Majés, hola, buenos días. Buenos días. Que es la primera vez que vienes a la tele. Y nos acompaña también Pedro de Castro. Que Pedro, voy a leer el cargo porque es neuropediatra en el Hospital Gregorio Marañón, pero es también coordinador del grupo de trabajo del ictus pediátrico en la Sociedad de Neurología Pediátrica. Vamos a empezar, si os parece, a contar la historia de Paloma, porque Paloma es una mujer que lleva a la Asamblea de Madrid esta propuesta, está pendiente de aprobación, a ver qué pasa y a ver si lo consigue. Entonces, hasta ahora en la Comunidad de Madrid el código ictus se activa con mayores de 18 años. En el momento en el que se detecta que una persona puede tener un ictus, se activan una serie de alertas ya desde el origen, desde las emergencias que lo atienden. Paloma va un día de excursión. Sí. Majés se pierde y ahí comienza la historia de todo. ¿Qué es lo que pasa, Paloma? Ahí comienza algo que fue tremendo para nosotros, para nuestra vida, que dio francamente un vuelco. Majés se nos perdió haciendo una excursión por el campo. Empezamos a buscarle, no le encontrábamos, total que estaba caído al pie de un precipicio de 20 metros de altura. En ese momento vino corriendo la ambulancia de urgencias, vieron que tenía un traumatismo cráneoencefálico grave, le trasladaron, estábamos fuera de Madrid, le trasladaron al Niño Jesús, entró muriéndose, pasó a la UCI, estuvo 25 días en la UCI, que también de nuevo se nos moría, le sacaron adelante, fantástico. Tengo aquí la postal trabajo. Que nos ha traído Majés, además de, Sí. Fíjense, el barranco desde el que se cae Majés, o sea, una altura De 20 metros. considerable, Tremendo. de 20 metros. Sí, con la suerte de que él debió de caer de pie, fracturó el fémur, luego el brazo y dio finalmente con la cabeza. Pero bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Bueno, en el Niño Jesús le salvaron la vida, los profesionales de la UCI del Niño Jesús, chapó, fantásticos, y cuando nos dieron el alta en el hospital, después de 25 días en UCI, mes y medio en planta, Majés era otro niño que el que nosotros recordábamos. Majés no podía caminar, no usaba el brazo derecho, no podía hablar, no nos conocía. Bueno, y fíjense cómo está Majés ahora. Sí, Majés. sí. Ahora han pasado ya 4 años de aquello. Desde que le dieron el alta en el hospital, Majés pasó a rehabilitación, a una unidad de rehabilitación infantil. Pero ahí es cuando nosotros dijimos, esto no puede ser. Aquella unidad era privada. Nosotros teníamos que pagar por el tratamiento transdisciplinar unos 2.000 euros al mes. Dijimos, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo económico para que nuestro hijo mejore, pero ¿quién puede acometer semejante gasto? Por otro lado, vimos que resulta que en nuestro hospital había concertado una rehabilitación para los adultos, para los mayores de 16 años, lo cual nos pareció muchísimo más contradictorio. Y lo que hicimos es poner una demanda al Servicio Madrileño de Salud de reconocimiento del derecho del menor y nos dieron la razón, la jueza nos dio la razón. Tenemos una sentencia de febrero del 2014 de reconocimiento del menor a la rehabilitación, sentencia que sirve para nosotros, porque ahora nos trata de seguridad social, y para que cualquier otro niño también lo use como precedente. Ahí empieza vuestra lucha, lleváis Sí. ahora esta iniciativa a la Asamblea de Madrid, Código Sí. Ictus para niños, pero vamos a ver, antes de seguir hablando, ¿qué es exactamente eso de un Código Ictus? Código Ictus es el protocolo de actuación que prioriza los cuidados y el traslado inmediato de un paciente que puede estar sufriendo un ictus. Sí, es un protocolo que está diseñado de tal manera que se integren muchos especialistas para hacer las cosas en el menor tiempo posible. Entonces, ahí participa el neurólogo como coordinador, pero se pone de acuerdo pues, con los intensivistas, con los radiólogos, el personal de laboratorio, los celadores, enfermeros, etcétera,
para que se tenga todo preparado a la llegada del paciente al hospital y en un momento dado pues se pueda poner el tratamiento indicado en el menor tiempo posible. El objetivo es que el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y la llegada de ese paciente al hospital no pase de las 2 horas. El metabolismo de las neuronas es tan exigente que es que en cuanto van pasando los minutos claudican, entonces pues es que cada minuto es un cambio de personalidad en la persona, o sea, que es crucial. En la actualidad hay 9 hospitales públicos con unidades de ictus. Están operativas 24 horas al día, los 7 días de la semana. En España se producen 130.000 ictus al año, uno cada 6 minutos. La principal cantidad de ictus son debidos a la obstrucción de una arteria, un infarto cerebral. Lo que ocurre es que se tapa la arteria y toda la zona del cerebro que depende de esa arteria pues deja de funcionar adecuadamente. Pero básicamente es que no llega oxígeno porque la sangre no puede llegar a una zona del cerebro. Hay otros hospitales, como el de Nuestra Señora del Rosario, donde su unidad atiende 200 casos al año. Los pacientes además son cada vez más jóvenes. Por cada minuto que pasa, mueren miles de neuronas. El cerebro es un órgano que la falta de oxígeno la acusa más que el resto de los órganos del cuerpo. Entonces, el tiempo, se suele decir que tiempo de cerebro porque corre muy rápido. Las neuronas se dañan de forma irreversible, cada minuto pueden llegar a morir pues, 100.000 neuronas. El tiempo corre en contra de quien sufre un ictus. De ahí la importancia de este código ictus. Bueno, y es que si, según dice el refrán, el tiempo es oro, a la hora de atender un ictus, el tiempo es platino, esencial. Vamos, si les parece, antes de acometer lo que es el ictus en los niños, a ver cuáles son los síntomas o cómo podemos detectar, doctor, que hay un ictus. Nos hemos inventado una palabra, la palabra héroe, que nos va a ayudar poco a poco a pues detectar. Miren, la H de héroe, el habla, doctor, que se nota que no podemos hablar, pero se nota bastante. Se nota bastante. El ictus proviene de la palabra latina ictus, que es golpe, y denota la brusquedad del comienzo de los síntomas, ¿no? Y entonces es un niño que en principio habla bien y deja de hablar, o habla farfullea, no se le entiende bien lo que dice. Incluso puede parecer que habla como en extranjero, como otro idioma, ¿no? La E de extremidades. ¿Por qué la E de extremidades? Pues porque se adormecen determinadas partes del cuerpo. Se adormecen o bien tienen pérdida de fuerza en el brazo, en la pierna. En el brazo o en la pierna tiene menos fuerza, le claudica, no puede coger las cosas bien, no puede andar bien. La R de rostro, porque en un momento dado la mandíbula o la parte de la boca puede parecer como que le ha dado una especie de parálisis. Existe, ¿no? una parálisis facial y no puede mover un lado de la boca bien. Las cosas se le caen, si está comiendo pues se le caen la comida por ese lado, ¿no? Y es evidentísimo, ¿eh? Los ojos, en algún momento se produce como una niebla. A veces eso es menos frecuente en los niños. Se les nota menos porque también es que colaboran menos. Ajá. Entonces, pero efectivamente a veces pues no ven bien las cosas que están fundamentalmente en un lado del Y ojo, porque esto visual. sirve tanto para mayores como para niños. Estamos hablando de los síntomas de un ictus en general para todos. Como nos vamos por si se han producido el habla, lo de los ojos que hemos hablado, lo de la cara, pues hay que llamar, la última palabra, la E de emergencias, corriendo al 112. Y hablamos de los síntomas en general, pero ¿en niños hay algo más o algo que nos pueda hacer llegar a pensar que puede estar sufriendo ese niño un ictus? En niños los síntomas, a veces en los niños más pequeños, muchas veces debutan con crisis convulsivas focales, o sea, ataques epilépticos generalmente de un lado del cuerpo. En los niños pequeñitos, en los recién nacidos y los menores de un año es la forma casi más frecuente de comienzo. Yo quería preguntarle una cosa, doctor, porque claro, yo cuando oigo esto de los ictus en niños a mí me llama mucho la atención, porque de repente, claro, yo pienso que los ictus son de los mayores, ¿no? Claro. He tenido mi papá y mi mamá que murieron de un ictus, ya mayores, en fin, y de repente digo, ¿un niño pequeño puede tener un ictus? Pues sí que lo tienen, sí. Es bastante menos frecuente que los adultos, pero sí que lo tienen. Y el problema del ictus en los niños es que es tan grave, o sea, las secuelas son tan importantes como en un adulto, y además son secuelas en niños que tienen una larga esperanza de vida. Y entonces son secuelas durante mucho tiempo.
durante muchos años, y son secuelas severas, son secuelas motoras, como han dicho antes, de déficit focales motores permanente, con problemas con problemas del campo visual, con problemas tienen problemas escolares severos, tienen tienen déficit cognitivos, trastornos de la lectoescritura, etcétera, etcétera, todo eso sí. ¿Y por qué se producen? ¿Por golpes o qué tiene un bebé, un niño, para que pueda tener un ictus? Pues a veces no tiene nada, a veces tienen una infección previa, a veces son niños que tienen un problema de corazón previo, son las causas más frecuentes, y en general y otras enfermedades que también no son frecuentes, pero que pueden producir esta patología. ¿Sí? Es curioso de todas formas cómo, por ejemplo, del infarto no sabemos de memoria un poco los síntomas. Bueno, pues también habría que aprenderse lo que hemos dicho, lo del ictus, porque el ictus se produce ya 1 cada 6 minutos y además de menores de 45 años ya es el 15% de los casos de ictus que se producen. Mira, Ima, el doctor nos comentaba antes de entrar aquí al estudio uno de los problemas que tienen cuando no se activa ese código ictus. Por ejemplo, tengo aquí un TAC que se hizo a una niña, y entonces en el TAC no aparenta que esta niña pueda estar sufriendo un ictus. Sin embargo, cuando hacen la resonancia magnética, que es esta otra, es cuando detectan. ¿Qué es lo que pasa? Que la resonancia magnética no está funcionando las 24 horas del día, y eso es lo que reivindican ellos también, que en un momento dado, si se activa un código ictus, puedan hacer las dos pruebas, ¿no? Claro. Porque en un adulto con un TAC es suficiente, pero en los niños el problema que tenemos es que hay muchas causas, muchos síntomas que son compatibles con un ictus, pero que luego no son un ictus. Y entonces, como este diagnóstico diferencial es muy amplio, es decir, hay muchas causas, necesitas demostrar que existe un ictus. Y cuando el TAC es normal, pues tienes que recurrir a la resonancia magnética. Y efectivamente, la resonancia magnética, el problema que tenemos es que no es accesible a las 24 horas del día. ¿Sería lo primero casi en un niño a lo mejor que tuvieras que hacer? En los niños es prácticamente lo más inmediato, lo que se debe hacer. Además, sufrirían menos radiación. Ajá. Bueno, Paloma ha escrito a Cristina Cifuentes, a la presidenta, una carta, ¿no? Sí. Lo ha llevado a la Asamblea de Madrid. Sí. Hemos llevado que poquito a poquito, seguramente. Una proposición no de ley que ha presentado Podemos, pero nos hemos entrevistado con todos los partidos políticos y se votó. Se votó en la Asamblea el día 3 y ha habido acuerdo unánime de todos los partidos. Hubo una enmienda transaccional, había algunas diferencias respecto a la redacción y finalmente salió adelante. Quizá no tan bien como a nosotros nos hubiera gustado y por eso pues vamos a seguir trabajando al respecto, ¿no? Majes, tienes una mamá estupenda. Pero no me compra cosas. Que no te compra cosas, pero bueno, está dando su vida por ti, ¿eh? Tú la quieres mucho, ¿verdad? Hay que saber educar a los hijos, ¿eh? Y a veces no hay que comprar cosas. Eso es. Bueno, pues muchísimas nos vamos gracias. con esta Madre Coraje, con Majés, que es un sol, con el doctor. Gracias por habernos atendido. Muchas Y gracias. sobre todo, de cara a los espectadores, no olviden esa palabra clave, la palabra héroe, que de esa forma es muy fácil recordar los síntomas de un ictus. Claro que sí. Bueno, antes de dejar nuestra sección de salud, queremos dar paso, como siempre, a ese panel en el que sacamos nuestras reservas de sangre en la Comunidad de Madrid. Tenemos todas las